¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas y amigos y buena gente en general, pero sobre todo los Deers, estamos de regreso para reaccionar a un video que me mandaron que se me hizo bastante interesante. Ya tuvimos la pre-party de la Ciudad de México, donde tuvimos algunas imágenes en donde estuvo la señora Svetlana. Tuvimos imágenes muy cortas de la pre-party de Barcelona, o la de España, donde también estuvo la señora Svetlana. Y ahora me mandaron un enlace de 10 minutos, bastante interesante porque vamos a ver bastante contenido de la pre-party de Londres, en donde estuvo la señora Svetlana, pero en esta ocasión creo que es la primera vez en donde, que yo sepa, va el señor Kanat. Y ahora estuvieron ellos dos ahí en la pre-party. Porque en las imágenes que vi de la pre-party que organizó el club de fans de Dimash Kudaibergen en México oficial aquí en México, vi imágenes en donde nada más veía a la señora Svetlana como parte del representativo de Dimash. En la de Barcelona también vi imágenes de la señora Svetlana, pero no vi en ninguna de las dos al señor Kanat. No sé, corríjanme, pero creo que es la primera en donde asiste el señor Kanat, la primer pre-party. Y va a ser interesante, vamos a ver qué es lo que dice él. Y también por lo que me dijeron del contexto de este video es que el señor Kanat en esta pre-party habla en inglés. Nunca lo había escuchado hablar en inglés. No digo que no supiera que él hablaba inglés, pero casi siempre cuando lo entrevistan o algo habla en kazajo. Ahora sí que va a ser interesante. Vamos a ver de qué se trata y pues vamos a disfrutar de este video. Así que vamos allá. Y pues bueno, Ático, cállate los ojos, dale play al video y déjanos disfrutar de esta pre-party. Vamos a ver de qué se trata y en lo más que pueda les voy a traducir. Y vamos a ver qué sucedió en esta gran fiesta ahí en la ciudad de Londres. Thank you so much. Merci beaucoup. Ok, ahí dijo en dos idiomas muchas gracias. Primero dijo thank you so much en inglés, después dijo merci beaucoup en francés. Dankeschön. Vielen Dank. Muchas gracias. ¡Wow! La presencia hispana sigue siendo la más gritona, ¿eh? Eso me gusta porque demuestra todo el salseo y todo el sabor que tenemos, todo ese flow en la sangre que tenemos los latinos. Dijo también, ha estado diciendo muchas gracias en varios idiomas y dijo muchas gracias en español y se escuchó más fuerte el alarido de la gente. Mire, pongan atención. Dankeschön. Vielen Dank. Muchas gracias. Dice muchas gracias y se escucha más fuerte. Qué bueno, me da gusto que sigamos teniendo representación hispanohablante en estas fiestas. Que sepa Dimash siempre que tiene el apoyo incondicional de la comunidad hispanohablante en general. Desde España hasta la punta de la Patagonia. O sea, todo lo que es la comunidad hispanohablante en general, pasando por todos los países. Hasta el señor Canard le dio risa que las hispanas fueron las que más gritaron. Como que diciendo, ¿también están aquí? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué no hay ingleses en Inglaterra? Se escuchó más fuerte el alarido de las hispanas, pero qué bonito, la verdad qué bonito, me da mucho gusto. Ahí está la señora Svetlana recibiendo ramos de rosas. We are just going to have a couple of words from our organizers and dealers extraordinaire, Anka and Juno. Hello, dears. Hello. Are you having a nice evening? Good. We just wanted to say thank you so much for Mr. Kennett, Mrs. Swetha. Bueno, ahí lo que están diciendo como que los organizadores o presentadores del evento están dando las gracias en inglés
a toda la comunidad de Deers que se hizo presente, pero sobre todo en especial están dando las gracias a Mr. Kanat y la señora Svetlana por su presencia y por honrarlos, por estar ahí, ¿no? Por hacerlos parte del día a día de Dimash Kudaibergen. And all of Dimash's team, we're really deeply honoured for them to visit us tonight. We didn't expect to see. Ahí está Oslas Kurmanbek también. Para los que no lo identifican bien, sin el traje negro y el y el Kovis, él es el que toca el Kovis con Dimash Kudaibergen, él es Oslas Kurmanbek. Se me hace raro verlo en ropa sport, en ropa de diario, ¿no? Porque siempre estoy acostumbrado a verlo con ese gran traje típico kazajo de color negro y se ve impresionante. Y aquí se me hace curioso verlo en ropa de todos los días. But we would really sincerely like to thank them for coming along this evening. Caption, please come and I need to interpret. La señora recibiendo lluvia de peticiones de fotos. El señor Kanat está sentado. A lo mejor él también está tomándose fotos, pero sentado, ¿no? Ahí vemos parte de los eventos que se han estado presentando en esta pre-party. Vemos que hay gente vestida como de payaso en el escenario. Yo imagino que ahí el señor Kanat y la señora Svetlana les hicieron algo porque les están aplaudiendo todos de pie. Se les ve muy felices al señor Kanat y a la señora Svetlana. La verdad me da mucho gusto por ellos, de que sientan también ellos el cariño que le dan la comunidad de Deers a Dimash. Porque Dimash, la comunidad de Deers está muy consciente de que Dimash no sería lo que es el día de hoy sin la enseñanza y el apoyo de ellos dos. Así que básicamente por ellos dos tenemos a Dimash. En todos los sentidos, desde biológicamente, porque ellos dos lo crearon, hasta cultural, emocional, intelectual, los pies en la tierra, todo han tenido que ver ellos dos. Y obviamente los papás del señor Kanat, ¿no? Su abuelita y su abuelito. La verdad me da mucho gusto por ellos dos, que reciban todo este cariño y este reconocimiento y esta admiración. A la señora Svetlana nada más no la dejan sentarse. Ahí están pidiendo a las organizadoras que les den un poco de espacio. También ahí estaba Razul. Si se dan cuenta, del lado derecho, donde está la señora de cabello blanco, aquí en la parte inferior derecha de la pantalla, pongan mucha atención, ahí aparece Razul. Ahí lo tenemos, con un traje blanco. Ahí está el buen Razul. Entonces imagino que fue una gran comitiva por parte del equipo de Dimash. Yo imagino que el único que no estuvo presente fue Dimash, porque necesita descansar, o a lo mejor en este momento estaba ensayando. Pero yo creo que sobre todo haber estado descansando. Ya ven que nos ha contado el mismo Dimash que días anteriores al concierto no habla para no cansar la voz y no cansar las cuerdas vocales. Yo imagino que también por esto mismo Dimash en las pre-parties no se presenta, ¿no? Porque a él no le costaría nada. Bueno, básicamente no le costaría nada, pero sí sería un desgaste para él porque estarían todos encima de él todo el tiempo. Y realmente no le dejarían disfrutar la fiesta como se debería, ¿no? Y digo, se entiende por la emoción de los Deers de querer tener a Dimash cerca y tenerlo cerca y te emocionas y todo eso, pero hagan de cuenta es como si le dijeras, Dimash, ven, te invito a comer.
pero no lo dejas comer. Entonces, ¿para qué va, no? Si no lo vas a dejar comer por todo que quiere estar encima de él todo el tiempo y no puede comer, va a decir, pues sí, ahora sí que me invitaron a verlos comer, nada más, porque yo no pude. Acaba de llegar Kanat y es Beta. Acaban de llegar los dos a la mesa al lado nuestro. ¡Ay, qué lindos! Ok, esta Dier, que no podría decir bien, porque tiene como que una combinación entre acento argentino y acento colombiano. No sé, pero creo que es argentina. Afortunada ella, ¿no? Que le tocó que los papás de Dimash, Kanat y Svetlana se sentaran en la mesa a un lado de ella. ¡Qué lindos! Los tenemos en primer plano, a los dos. Ok, vamos a dejarlos, vamos a darles lugar, vamos a darles lugar, vamos a darles lugar. Ok, vamos a darle lugar, vamos a darle lugar, ya está. Vamos a darle lugar para que puedan estar tranquilos. Ahí está Rasul, lo que les comentaba. ¿No? En espacio. Están el señor Kanat, la señora Svetlana, Rasul, Oslas Kurmanbek. Bastante interesante la comitiva por parte del equipo de Dimash, ¿no? Son 4 representantes muy, muy grandes. No digo que Diana y Sarina no lo sean, pero yo creo que de los 3 el más visible es Rasul, porque es el único hombre en ese coro. Las 2 chicas también cantan hermosísimo y también sabemos, ¿no? Que Rasul es el director del coro, es el que monta las voces, quién va a cantar la segunda, la tercera, la cuarta, y van a... siempre lo voy a decir, el coro de Dimash, ellos 3 me encantan, es fenomenal, sobre todo cuando estaba Jordan en lugar de Diana. Jordan como que le daba un algo especial, le daba un mood muy diferente a ese coro. A lo mejor era por la nasalidad de su voz, no sé. Pero digo, Diana también lo hace muy bien, me gusta mucho, canta muy bonito. Diana, por lo que he visto en los videos, es la que hace las partes de soprano, la que canta más allá arriba. Canta excelente Diana, ¿eh? Yo pensé que no habían venido, pero bueno, nos sorprendieron. Sí. ¿Él o tú? Ahí le dieron flores a Greta. Lo bueno de aquí de la Dier que está grabando es que nos van narrando lo que van haciendo. Wow. Ok, sí, aquí nos están mostrando, como dice aquí el video, ¿no? Otro ángulo de la llegada de ellos dos cuando llegan a sentarse en la mesa. Interesante, tenemos varias perspectivas. Muy bien, perfecto.
Aquí nos siguen mostrando parte del espectáculo que se mostró ese día. Este parece un baile tradicional kazajo, ¿no? Por la vestimenta. Si estoy mal, que alguien me corrija, por favor, aquí en los comentarios. Wow, bastante interesante el baile, ¿eh? Vemos más aspectos del salón. Bastante elegante el salón, ¿eh? Me gusta. Más que salón es como una recepción, un lobby de un hotel que fue reacondicionado. Ah, wow. O sea que cuando llegabas al salón y tomabas tu asiento, te tenías ya como que una especie de souvenirs, ¿no? Ahí había un pin y ¿qué más cosas te dan? A ver. Es un pin, una pulsera y un sobre con la imagen de Dimash y la bandera de Inglaterra. Y bueno, así a simple vista lo que puedo identificar son esas tres cosas. Un pin, un sobre y una pulsera. Wow, pues ahí se termina la pre-party. Y un pequeño detallito, no sé si esté mal o así estaba decorado, pero por lo que alcancé a distinguir, las mesas estaban separadas por banderas de distintos países. Había una mesa que tenía la bandera británica y la de Estados Unidos, esta otra mesa que nos mostraron que tenía la bandera de la República Checa y la de, al parecer era Ucrania. No sé si si los sentaban por país en las mesas o era en general y como te fueran acomodando, no importa la bandera que estuviera. No sé, si alguien
lo sabe y estuvo presente y nos puede decir, se lo vamos a agradecer. Y estuvo interesante, me gustó mucho. Fíjense que el detalle de que haya estado el señor Canad y que haya estado Razul y que haya estado Olsas me habla de que el equipo está feliz, está contento, están muy tranquilos y que solo esperan pasársela bien y disfrutar de todo esto, ¿no? Yo imagino que la señora Svetlana les ha de contar, ¿no? Cada que llega una pre-party, de que hubo esto, a ver si la próxima alguien me acompaña para no estar sola y recibir toda la atención yo. Y así como que divide la atención, ¿no? Pero la verdad es increíble, me gusta mucho. Gracias por los que me mandaron este enlace, lo disfruté muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, Dears, lo más importante es lo que piensen ustedes. ¿Qué les pareció esta pre-party? Yo creo que es un bonito regalo para todos los que no pudimos estar presentes, ¿no? Y se agradece. De verdad, muchísimas gracias. Ahora sí que, Dears, díganme, ¿a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash? Ya se viene el concierto de Dimako. Esperemos traer para el día viernes imágenes del concierto, los mejores momentos, a ver qué conseguimos, que según lo que me manden ustedes o lo que yo encuentre, y a disfrutar de nuestro queridísimo emperador kazajo. Ahora sí que, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.